Hola, ¿qué tal amigos? Les presento este menú desplegable hecho en AppSheet, donde podemos tener diferentes vistas, recogerlas y podemos acceder a cada una de ellas y luego cuando ya no las necesitemos, pues esconderlas. Si quieres aprender cómo se hace, quédate en el vídeo. Y no te olvides de que en mayo tenemos curso. Comenta el vídeo si quieres información y de todas formas me puedes mandar un correo a info@appsheet.es. Bueno, vamos a aprender cómo se hace este menú desplegable. Tenemos aquí una hoja de cálculo de Google Sheet donde tenemos toda la base de datos de la aplicación, ¿vale? Pero nos vamos a centrar en este menú, en esta hoja menú, que es donde vamos a hacer el menú desplegable que tenemos aquí, aunque esto es en otra aplicación. Pero para comenzar vamos a tener que poner 4 campos. El menú, la vista, 4 columnas, ¿no? Submenú y número de menú. Y en menú vamos a poner los nombres de los menús, en vista los nombres de las vistas y luego submenú y número de menú lo vamos a utilizar para el menú desplegable. En este caso, si nos vamos aquí, el menú es lo que se va a ver, ¿vale? Cuando nosotros despleguemos todos estos campos, todo esto que se ve aquí es el menú, esta columna de aquí. Y luego la vista la vamos a utilizar para direccionarnos a esa vista, ¿vale? Entonces lo primero que vamos a hacer ahora para comenzar es, vámonos a extensiones, AppSheet, perdón, crear una aplicación. Entonces ahora vamos a crear la aplicación automáticamente desde la hoja de cálculo, ¿vale? En estos menús ya los tengo yo hechos. Menú principal realmente es un título, que es el que aparece aquí en el título, ¿vale? Luego tenemos las diferentes menús principales, que es ventas, gestión ventas, compras, gestión compras y agenda, gestión agenda, ¿vale? Estas tres son las principales y luego las demás son las que se van a desplegar, ¿vale? En este caso, si nos vamos aquí ya a la aplicación, ya se ha generado automáticamente. Como ven, aquí lo que nos está saliendo ahora en el menú es todo esto, ¿vale? Tendríamos que añadir las demás vistas, básicamente, para que nos funcione el direccionamiento cuando pinchemos en uno de los menús, ¿vale? Vamos a añadirla, pero no vamos a configurar nada porque lo que queremos ver es el menú principal. Entonces lo primero que vamos a hacer ahora cuando cargue es eliminar estas vistas que realmente aquí no nos sirven porque no vamos a tener que hacer nada con esto, ¿vale? Entonces vamos a ocultarla aquí en Hide y aquí ya nos están saliendo todos los menús. Como ven aquí, en esta vista que nos ha generado automáticamente en el menú vistas, nos ha generado esta vista automática y de la tabla menú, y lo que nos está pues reproduciendo aquí es el menú vista, el menú y nada más, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a quitar uno de los menús porque realmente no nos hace falta los dos. Vamos a dejar solo el menú, ¿vale? Menú aquí y la vista lo vamos a quitar, ¿vale? Porque la vista realmente no la necesitamos aquí. Lo que necesitamos la vista es para que cuando pinchemos en el menú principal nos lleve a esa vista, ¿vale? Entonces, bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es irnos aquí a menú y vamos a crear un slice. Le damos a nuevo slice y aquí le vamos a poner menú, vamos a poner submenú, ¿vale? Y ahora vamos a poner aquí una fórmula para que nos filtre los menús. Vale, pues la fórmula que vamos a poner es esta. Voy a pegar aquí. La fórmula que vamos a poner es, lo que estamos diciéndole es que o el menú o el campo submenú no está en blanco, o si está en blanco, el número de menú tiene que ser
tiene que estar dentro de el menú submenú. ¿Vale? Entonces, ¿qué le estamos diciendo? Que una de dos, para que se vea el menú, tiene que estar o no estar blanco en submenú. Claro, los que están con 0 en submenú, pues ya aparecen porque no están en blanco. Y los que están en blanco, pues no aparecen. Pero si está en blanco, el número este de aquí tiene que estar dentro de la columna esta submenú. Entonces, esto lo vamos a aprovechar, ¿vale? Vamos a darle aquí a guardar. Y este es el submenú. Entonces, ahora en menú lo que vamos a hacer es que le vamos a decir que viene de submenú. Cuando hacemos esto, fíjense que solo se nos quedan los menús principales y el título. ¿Vale? El menú principal es el título y luego tenemos los otros, voy a quitar esto, luego tenemos el menú principal que es el título y luego los otros menús que tenemos que añadirle ahora la acción para que nos hagan el movimiento. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a irnos a la tabla de este menú y vamos a crear una acción. Realmente tenemos que crear dos. Una ya sabemos cuál es, que es la de ir a vista, que lo que tenemos que decirle es lo típico, go to another view with link up, y aquí le decimos link to view y aquí le decimos vista. ¿Vale? Esta es una de las acciones que tenemos que crear. Y la otra que tenemos que crear es la acción para desplegar, ¿no? Que es submenú. Vamos a ponerle submenú. ¿Y qué es lo que tiene que hacer esto? Pues le debemos decir que set the values of some columns in this row. Entonces, en la columna submenú, ¿vale? En la columna submenú le vamos a decir que nos ponga esto. Si el submenú es igual a 0, pues nos pone el número de menú. Y si no, si el submenú no es igual a 0, sino que es la otra cosa, pues nos va a poner 0. Es decir, si aquí en submenú tenemos un 0, nos va a poner lo que esté en número menú. Vale, entonces le vamos a dar ahí a guardar. Y esta acción, para que, pues ahora mismo nos estaría saliendo la acción en todo, ¿vale? Primero vamos a, la de ir a vista la vamos a ocultar, porque esta no la necesitamos que se vea, y a esta le vamos a poner aquí, pues, un arrow hacia abajo, ¿no? Que es como, sería como esta, ¿no? Esta sería la, bueno, pero vamos a darle a guardar. En este caso, la acción esta solo tiene que aparecer en el menú principal, realmente no tiene que aparecer, tendría que aparecer en ventas y luego en las demás tampoco tienen que aparecer. Entonces, ¿dónde está apareciendo? Pues si nosotros le ponemos aquí, lo que le tendríamos que poner es que, no, esto no es, lo que le tendríamos que poner es que solo me aparezca en las que no están en blanco submenú, ¿vale? Que son estas de aquí. Entonces, le doy a guardar. Y en principio la de menú principal me está saliendo aunque aquí, bueno, aquí también me está saliendo ahora, pero porque tendríamos que quitarla. De esta forma podemos hacer, por ejemplo, aquí en menú principal, en vez de un 0, le podemos poner un 8, por ejemplo, y entonces decirle aquí que aquí le ponemos submenú es igual a 0.
a 0. Entonces se supone que solo nos va a salir en las que nos tienen que salir, ¿vale? En estas tres. Entonces ya en submenú, en menú principal ya no nos saldría la acción. Entonces cuando nosotros pinchemos aquí, lo que hace es que aparece clientes, ventas y cotizaciones, ¿vale? Y si pinchamos en compras, pues aparece compras, proveedores y pedidos y compras. Y si le damos aquí, pues nos aparece reuniones y eventos. Vale, ¿qué pasa? Que aquí ahora mismo no nos está saliendo para poder recogerlo. ¿Por qué? Porque aquí le hemos puesto que su menú sea 0. Entonces lo que le vamos a poner es que su menú sea distinto de 8. Y entonces así ya. Pero claro, ahora no va a salir en todas las demás. Es que mira, vamos a ver. Sea distinto de 8. Vamos a ponerle que su menú sea and distinto de 8 y is not blank. Is not blank submenú. ¿Vale? Y así, ahora ponemos el cierre de paréntesis y así ya nos tiene que quedar bien. ¿Vale? Esto sería la forma. Es decir, el menú principal nos sale pero no tiene la acción. Entonces cuando le damos aquí se recoge y se recoge. ¿Vale? Este es realmente lo que hemos hecho. Y ahora lo único que nos queda sería darle una regla de formato para que las ventas, las compras y la agenda se vean diferentes que las otras. Entonces, como aquí, ¿no? Como tenemos aquí, que tenemos las ventas más grandes, con un icono más grande y luego las otras diferentes. Entonces, para eso tendríamos que irnos aquí a Format Rules, crear una nueva regla de formato y aquí le podríamos poner, por ejemplo, para darle, en este caso tienen diferentes iconos, ¿no? Entonces, pues para darle un tono diferente, aquí en la condición le podríamos decir que el menú es igual a ventas, ¿vale? Menú. Lo que pasa es que en este caso el menú ventas, hay dos menús ventas, uno que es ventas realmente y otro que es gestión de ventas, que es la del realmente la gestión, ¿no? Pero realmente aquí en gestión ventas no tenemos que hacer nada porque este icono nunca se va a pulsar, ¿no? Entonces le podríamos poner que sea vista, ¿no? Por ejemplo, vista igual a ventas. En este caso no es venta, bueno, en este caso sería gestión venta, ¿vale? Gestión venta. Entonces aquí ya le podemos poner pues un icono de buy, por ejemplo, buy y le ponemos que sea verde y le ponemos que sea de un tamaño un poquito más grande y negrita. Vale, en este caso todavía no está saliendo, a ver si nos aparece. Claro, lo que pasa es que nosotros estamos poniendo aquí la vista y realmente el que tiene que ir aquí es el menú, ¿vale? Porque aquí es en vista es igual a gestión ventas, pero el que tiene que poner el formato es a menú. Y ahora, por ejemplo, podríamos duplicar esto dos veces y aquí a este le ponemos gestión compras, por ejemplo. Gestión compras y aquí el icono, que sería pues como el otro icono que tenemos aquí, que es como un carrito. Entonces le podríamos poner aquí chart o cart. ¿Eh? Entonces este sería gestión compra
y luego este sería gestión agenda. Agenda, ¿vale? Y a este le pondríamos pues un calendar. Este. Y ya tendríamos los tres menús completos. Al menú principal, pues a lo mejor también le podríamos hacer algo, ¿no? Aquí en la vista igual a menú principal, menú principal, vale, y a lo mejor en vez del calendario pues no le ponemos nada, simplemente, a ver, vamos a poner calendar, esto se lo quitamos así y lo ponemos aquí y esto se lo quitamos y le ponemos pues el color negro y ya tendríamos el menú principal. Lo único que nos faltaría sería para poder asignar, decir que cuando yo pinche aquí en clientes o en ventas, esto también se lo podríamos poner un poquito más grande, ¿no? Que cuando yo pinche en clientes pues me vaya a la vista clientes, ¿vale? Pues vamos a poner aquí el edit, nos vamos aquí al menú principal y aquí en behavior le ponemos ir a vista, ¿vale? Entonces ya una vez que hacemos esto, el menú ya funcionaría como un enlace. Cuando yo vaya a clientes, me iría a clientes. Lo que pasa es que yo primero tengo que crear una vista que se llame clientes. Aquí. Clientes de tipo deck, de la tabla clientes. Y bueno, la vamos a dejar así porque tampoco nos vamos a complicar mucho la vida. Y entonces ahora ya cuando yo venga al menú principal, cuando yo pinche en clientes, pues me iría a esta vista de clientes.